Y sin embargo, Jesús lo ha arreglado de este otro modo, Rebeca. Hemos de creerlo así. Yo he venido como luz al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Vendrás a vivir conmigo, Rebeca. Ya lo he arreglado con las autoridades. Juntas rezaremos para descubrir el significado de este terrible acontecimiento que ha trastornado tu vida. Porque durante 2 años y medio, Rebeca vivió bajo la tutela de la autoridad judicial, no con la señora Schmidt, sino con la señorita Rose Luther, su antigua profesora. A Rebeca le pareció que su profesora había surgido de la nada. Con el tiempo, sin embargo, llegó a tener el convencimiento de que llevaba años esperándola. Rose Luther fue la única vecina de Milburn que se ofreció a pagar no solo gran parte del mantenimiento de Rebecca Schwartz. El término mantenimiento se utilizaba con frecuencia, sino también una sepultura en el mismo cementerio del que había sido encargado para el fallecido y deshonrado Jacob Schwartz y para su esposa Anna. De no ser por la generosidad de Rose Luther, las autoridades locales se habrían encargado de dar sepultura a los restos mortales de los Schwartz en una zona del cementerio reservada para indigentes, en donde no se marcaban las tumbas y de la que nadie se ocupaba. Fosas de pobres se les llamaba, ni lápidas ni señales de ningún tipo. Pero la señorita Luther no quería que se hiciera una cosa así. La señorita Luther era cristiana, una persona compasiva. Aunque se había retirado pronto de la enseñanza pública por razones de salud y vivía ahora con una modesta pensión complementada con una anualidad familiar, se encargó de que se enterrase a Jacob y a Anna Schwartz con un mínimo de dignidad y de que a la cabecera del sepulcro se colocara en la tierra una pequeña placa de aluminio. Dado que Rebeca no había sido capaz de proporcionar información sobre sus padres, ni siquiera, por poner un ejemplo, sus fechas de nacimiento, y dado que nadie en Milburn tenía muchos deseos de hurgar en el cúmulo de viejos documentos amarillentos y apolillados que Jacob Schwartz había dejado en cajas en la casa de piedra, todo lo que recogía la placa era Schwartz, Anna y Jacob, 11, 4, 49. Rebeca advirtió los errores, el apellido mal deletreado, la fecha de la muerte equivocada. No dijo nada, por supuesto, porque ¿a quién le importaba que un inmigrante sepulturero hubiera matado a su esposa, de salud precaria, con un solo disparo de escopeta, y luego se hubiera quitado la vida con un segundo disparo un día de entresemana de abril o de mayo? ¿A quién podía interesarle que alguien llamado Schwartz o Schwartz hubiera vivido o muerto, y menos aún cuando? De manera que, en el juzgado de Chautauqua County, cuando la señorita Rose Luther apareció ante una reunión de desconocidos, todos ellos hombres, y alzó las manos de Rebeca en un gesto triunfal y pronunció palabras tan altisonantes como destino extraordinario y elegida por Dios, Rebeca no protestó. Jesús, creeré,
Jesús, ayúdame a creer en ti. La observaba. Rebeca lo sabía. A veces lo veía con el rabillo del ojo, pero cuando volvía la cabeza, por despacio que lo hiciera, retrocedía. Vagamente recordaba que se había burlado de ella en una ocasión. No era cierto. Fingiría no recordarlo. Llegó a saber con el tiempo, el hombre contra quien su padre disparó en el cementerio se llamaba Simcoe. Tenía 51 años y era un antiguo residente de Milburn, dado que era un perfecto desconocido para Jacob Schwartz. Su muerte a manos del sepulturero se había producido sin que mediara provocación alguna. Murió en la ambulancia de camino al hospital de Chautauqua Falls a consecuencia de las terribles heridas en el pecho. El antebrazo izquierdo, alzado en un gesto inútil para protegerse contra una descarga de perdigones a poca distancia, había quedado destrozado y mostraba incluso un hueso astillado. Aquella muerte era la atrocidad, la injusticia. Aquella muerte era el crimen. La de los Schwartz tenía menos importancia, por supuesto. Tenía su lógica. La muerte por arma de fuego de Anna Schwartz, también a poca distancia, grandes heridas en la cabeza. El suicidio de Jacob Schwartz por el mismo sistema. Algunos desconocidos preguntaban a su hija qué les podía contar sobre lo sucedido. Rebeca respondía tan despacio y a veces de manera tan confusa, su voz perdiéndose con frecuencia en un silencio desconcertado, que algunos observadores la creían mentalmente retrasada o, de alguna manera, dañada, quizá como otras personas de la familia, la esposa Ana, por ejemplo, y al menos uno de los hijos varones, o ambos. Y luego estaba el padre, el loco. ¿Cómo había abandonado aquel día la casa de piedra? ¿A dónde la habían llevado? ¿Y quién lo había hecho? Rebeca no lo recordaba con claridad, ni cuál era la sustancia pegajosa que se le coagulaba en el pelo y que acabó por cortarle una enfermera con el ceño fruncido, a quien le temblaban las tijeras en las manos. «Chica, procura no moverte». Durmió, sin embargo, en una cama desconocida, en días sucesivos, durante 12, a veces 14 horas, incluso con la luz del sol sobre el rostro convertido en máscara. Durmió con las extremidades entrelazadas como serpientes en invierno en una madriguera, la boca entreabierta, los pies descalzos, los dedos helados que se estremecían y agitaban para que Rebeca no cayera al abismo. Dentro de su cabeza vacía, el agua se precipitaba sobre la gigantesca esclusa de 3 metros en una corriente incesante. Menuda suerte estar viva. No olvides nunca la suerte que tuviste cuando no te volé la cabeza. Eres uno de ellos, nacida aquí. Por eso no podía permitir tenerte a mi espalda. ¿Verdad que estaba en lo cierto? Sin recuerdos de cómo había salido de la casa de piedra, quizá corriendo, desesperada y dando gritos.
quizás aterrada como un animal herido y dejando un rastro de sangre, algo suave y líquido en el pelo, en la cara y en los brazos. Quizás había desmayado y alguien la había levantado. La tumbaron en una camilla. Pensaron que también habían disparado contra ella, que estaba herida, una chica moribunda con aspecto de unos 13 años. En la sorprendente intimidad de la cocina de la señorita Luther, donde sobre un estante con varios tiestos de violetas africanas en plena floración, en un marco oval de buen gusto, una bella imagen de un Jesucristo de piel aceitunada y barba oscura alzaba la mano en una bendición intrascendente, como en el Teatro Capitol y en el anuncio de una película. Cary Grant, Henry Fonda o James Stewart podían alzar la mano en un sonriente saludo reconfortante. Tenía delante 2 tostadas de pan de pasas, untadas con miel. Rebeca, come, tienes que comer. Jesús, creeré. Jesús, ayúdame a creer en ti. Pertenencias personales, las llamaban, se las habían traído de la vieja casa de piedra en el cementerio. La ropa de Rebeca, sus zapatos y sus botas, unos objetos tan gastados que Rebeca se avergonzó de verlos aparecer, extraídos de unas cajas de cartón en la cuidada casa de la señorita Luther. Y allí estaba el diccionario que ganara como campeona de ortografía de 1946. Ahora, abarquillado por la humedad de la vieja casa de piedra y con olor a moho, parte de la ropa de Ana se había mezclado con la de Rebeca, una arrugada blusa blanca de algodón con ojetes demasiado grande para Rebeca, batas de forma rectangular para estar por casa, medias de algodón enroscadas como serpientes, guantes negros de ante que Rebeca ignoraba que su madre hubiera poseído, un camisón de franela lavado infinitas veces, tan grande e informe como una tienda de campaña. Al ver la mirada de horror en el rostro de Rebeca, la señorita Luther dobló rápidamente las cosas de Anna Schwartz y las colocó de nuevo en la caja. También hubo una sorpresa: la radio Motorola, que llevaba años muda en la sala de estar, la posesión más preciada de Jacob Schwartz. Dentro de la estropeada caja de cartón que se utilizó para trasladarla a casa de la señorita Luther, parecía igualmente gastada, venida menos, como algo sacado del vertedero. Rebeca se la quedó mirando, incapaz de hablar. Como atontada, pasó los dedos por el mueble de madera. Trató de encenderla, aunque por supuesto la radio no estaba enchufada. ¿Y no les había dicho su padre con amarga satisfacción que las lámparas se habían fundido? Cortésmente, la señorita Luther le dijo al transportista que, por favor, se la llevara. Tengo mi propia radio, muchas gracias. La señorita Luther entregó la mayoría de las pertenencias personales a la tienda Goodwill de Milburn, de manera que
todo el tiempo que Rebecca vivió en Milburn e incluso después de marcharse a vivir en otros sitios con Niles Tignor, de manera instintiva, rehuía mirar los escaparates de tiendas de segunda mano como Goodwill o el Ejército de Salvación, por miedo a ver expuestos los despojos de su familia, ropa vieja y fea, mobiliario maltrecho, la patética radio Motorola en su gastado mueble de madera contrachapada. En el otoño de 1949 se derribó la vieja casa de piedra del cementerio. Nadie había vivido allí desde los asesinatos y el suicidio. Nadie había intentado siquiera limpiarla. La municipalidad votó que se reemplazara por otro edificio en el que pudiera vivir con su familia el nuevo encargado del cementerio. Para entonces, Rebecca llevaba casi 5 meses en la cuidada casa de ladrillos de color beige de Rose Luther en el 114 de Rush Street, en un barrio residencial de similares hogares de ladrillo y tejados de ripias. A una manzana de distancia estaba la primera iglesia presbiteriana, a la que la señorita Luther consagraba todo su entusiasmo. Su casa tenía un pequeño espacio delante de la puerta principal, en el que, en las temporadas propicias, la señorita Luther colocaba tiestos de geranios, crisantemos y hortensias. Dentro, aquella vivienda no era en realidad mucho más grande que la casa de piedra del cementerio. Y, sin embargo, ¡qué distinta! Lo más sorprendente era que en el hogar de la señorita Luther no había olores fuertes, ni a queroseno, ni a humo de leña, ni a comida pasada y rancia, ni a tierra húmeda debajo de las tablas del suelo, ni los olores característicos de los cuerpos humanos en espacios demasiado reducidos. Tan solo en la casa de Rose Luther, de manera más perceptible los viernes, se apreciaba el olor a cera para muebles y, por debajo, la débil y dulce fragancia de lo que la señorita Luther llamaba su popurrí. El popurrí era una mezcla de flores silvestres, hierbas aromáticas y especias preparada por la misma señorita Luther y a la que se dejaba secar. El popurrí se distribuía en cuencos por toda la casa, incluido el cuarto de baño, donde se colocaba encima de la cisterna del reluciente inodoro de porcelana blanca. La madre de la señorita Luther, ya fallecida, siempre había tenido popurrí en su casa, al igual que la abuela de la señorita Luther, desaparecida hacía ya muchos años. Rebecca no había oído nunca hablar de popurrí, ni había olido nunca nada parecido. A veces le hacía sentirse casi mareada cuando entraba en la casa y la fragancia la asaltaba, o cuando se despertaba por la mañana y la estaba esperando, lo que le hacía parpadear sin saber dónde estaba, qué significaba aquello. Otro motivo de asombro era la limpieza de las paredes de la casa de la señorita Luther. Algunas estaban empapeladas con un estampado de flores y otras
pintadas de blanco. Todos los techos eran blancos y había ventanas en todas las habitaciones, incluso en el baño, y cada una de las ventanas, incluida una diminuta sobre la puerta trasera, tenía visillos. Por la mañana, cuando Rebeca abría los ojos en la habitación que se le había asignado en la parte trasera y en la esquina izquierda de la casa de la señorita Luther, lo primero que veía eran los visillos de organdí de color rosa pálido frente a su cama. ¿Cómo le habría gustado que Katie Greb fuese todavía amiga suya? Poder enseñarle aquella habitación, caray, los visillos y el papel de las paredes de color botón de rosa, la suave y sedosa alfombra para los pies y el armario que era casi un vestidor, no para presumir, solo para enseñárselo, porque a Katie le impresionaría y seguro que se lo contaría a Leora. Menuda suerte la de Rebeca, mamá. Tendrías que ver su habitación. Otra cosa notable eran las pocas telarañas que se veían en aquella casa y muy pocas moscas, incluso en verano. Nada de los mosquitos enloquecidos que se agazapan en las cocinas y en los excusados y hacen la vida imposible. Rebeca ayudaba a la señorita Luther a mantener limpias las habitaciones y era muy poco frecuente que descubriera bolas de pelusa debajo de los muebles o una capa de suciedad en cualquier superficie, de manera que así era como se vivía en Milburn, en casas de verdad, el mundo de aquellos otros que los Schwartz nunca llegaron a conocer. Había una manera de proceder en la vida, comprendió Rebeca. No tenía por qué ser todo al azar e improvisado a medida que se avanzaba. De la misma manera que la señorita Luther había sido una profesora concienzuda en la escuela elemental, también era un ama de casa detallista. Además de un cepillo mecánico para las alfombras, disponía de una aspiradora de General Electric, un pesado aparato recto con un motor rugiente y una bolsa que se hinchaba como un globo de polvo y arena y con ruedas para trasladarlo por las distintas habitaciones. De todas las tareas domésticas, Rebeca prefería la aspiradora. El rugido del motor le llenaba la cabeza y expulsaba todos sus pensamientos. El peso mismo del aparato, que le tiraba de los brazos y la dejaba sin aliento, era como forcejear con alguien fuerte y testarudo, pero tratable, a fin de cuentas, por lo que se convertía en un aliado. Muy pronto a Rebeca se le confió pasar la aspiradora por todas las habitaciones de la casa de ladrillos beige en el número 114 de Rush Street. Siempre hay una manera de escapar si sabes hacértelo bastante pequeña, tan pequeña como un gusano. Rebeca viviría con Rose Luther durante 2 años y medio y durante 2 años y medio esperaría a Jesús. Había renunciado a soñar con que sus hermanos volvieran a buscarla, ni Herschel ni Gus. Herschel seguía siendo
un prófugo de la justicia, y Goss había desaparecido, ni más ni menos. A Rebeca le parecía que tenían que saber lo sucedido, porque en su estado de aturdimiento creía que todo el mundo tenía que saberlo. Cuando salía de casa de la señorita Luther para ir al instituto, cuando asistía con ella a los servicios religiosos de la primera iglesia presbiteriana, todo el mundo que la veía estaba al tanto, como si la rodeara un halo de luz resplandeciente, como las aureolas que rodean a las figuras en los dibujos de la Biblia. Jesús calmando la tempestad, Jesús en la curación del leproso, Jesús mientras dirige la pesca milagrosa, pero también Daniel en la guarida de los leones, Salomón consagrando el templo de Jerusalén, Moisés y la serpiente de bronce, María visitada por el arcángel Gabriel. A algunas personas se las elegía como centros de atención y no tenían esperanza alguna de ocultarse. En la catequesis dominical, en el sótano de la primera iglesia presbiteriana, Rebeca aprendió a dar palmadas mientras cantaba con otros niños, en su mayoría más jóvenes que ella. Esta lucecita mía voy a dejar que brille por la montaña de Dios, la voy a dejar que brille. Porque las noticias de los evangelios eran buenas noticias, le dijeron a Rebeca. Eran todas acerca de Jesucristo y de su segunda venida, y de Jesucristo entrando en tu corazón. A veces Rebeca veía a la señora Digan, la mujer del pastor, vigilándola por encima de las cabezas de los niños más pequeños. En momentos así, Rebeca sonreía y cantaba más alto. Las manos le ardían agradablemente con las palmadas. Muy bien, Rebeca. ¡Qué buena voz tienes, Rebeca! ¿Sabes cómo se llama ese tipo de voz? Contralto. Rebeca bajaba la cabeza, demasiado tímida para dar las gracias a la señora Digan. Su voz era tan áspera como papel de lija y le dolía la garganta cuando cantaba. Sobre todo, le dolía si cantaba muy alto, pero cantaba de todos modos. Cantaba canciones infantiles para agradar a la esposa del pastor, que se peinaba con caracolillos sobre la frente y que le decía al reverendo Digan lo buena chica que era Rebecca Schwartz. A la señorita Luther también se le informaba de su comportamiento. Que nadie se llame a engaño. Se vigilaba estrechamente a la hija del sepulturero. Rebeca lo sabía y lo aceptaba. Estaba bajo la tutela de la autoridad competente de Chautauqua, un típico caso de beneficencia. Rebeca, ponte los guantes, cariño, y date prisa. La catequesis dominical empezaba con puntualidad a las 9 de la mañana y a las 10 menos 10 también con la misma puntualidad la señorita Luther aparecía en la puerta del aula para llevar a Rebeca al servicio religioso
en el piso de arriba. Si Rebeca se había dejado en casa los guantes blancos de algodón, la señorita Luther los habría visto y se los habría traído. Era evidente que asistir a los servicios religiosos constituía el centro de la tranquila semana de la señorita Luther. Siempre llevaba deslumbrantes guantes blancos y uno de sus coquetos sombreritos con un velo. Se ponía zapatos de tacón alto que le daban una inesperada, vertiginosa estatura, porque sin ellos no superaba el 1,50 m. A los 13 años, Rebeca era ya más alta que la señorita Luther y también pesaba más. Cuando el tiempo era cálido, la señorita Luther utilizaba estampados de flores con faldas acampanadas y enaguas de crinolina que hacían un ruido como de espuma cuando se movía. Le brillaban las mejillas a causa del placer o del colorete. Se pintaba con rouge los delgados labios. Su pelo, de color de gorrión, estaba tan densamente rizado como el de un niño. No debemos llegar tarde, cariño. ¡Vamos! A veces, en su entusiasmo, la señorita Luther cogía a Rebeca de la mano para tirar de la muchachita tímida y desgarbada. Era como el abrirse del mar rojo en la escena de la Biblia, pensaba Rebeca, cuando la señorita Luther avanzaba, dándose importancia por el pasillo central de la iglesia hacia su banco cerca del presbiterio, remolcando a Rebeca. «Hola, hola, buenos días, hola». Muchos rostros amistosos e interesados a los que la señorita Luther tenía que responder de manera un tanto entrecortada, tantos ojos que se deslizaban sobre ella hasta llegar a Rebeca. La señorita Luther había comprado a su pupila varios vestidos juveniles con falda acampanada que ya le apretaban demasiado en el pecho y en las axilas. También le había comprado cintas de seda para el pelo y en la zapatería para toda la familia de Tom McCann unos preciosos zapatos de charol para llevar con calcetines blancos cortos, además de guantes blancos a juego con los de la señorita Luther, aunque de la talla inmediatamente superior. Con el tiempo, la señorita Luther se vería obligada a comprarle a Rebeca varios vestidos más, junto con otros pares de zapatos y guantes. ¡Santo cielo! ¡Cómo crecía aquella chica! Y su pelo, que era espeso, toscamente rizado, con tendencia a enredarse. La señorita Luther insistía en que Rebeca se lo domeñara, pesándose una y otra vez un cepillo metálico hasta que brillara, y a ella le dolían las muñecas de puro hastío. «Como las crines de un caballo», suspiraba la señorita Luther. Tocaba, sin embargo, el pelo de Rebeca con fascinada repugnancia. «A veces pienso que eres en parte caballo, Rebeca, un ruano sin domar». Rebeca reía, incómoda. Nunca estaba segura de si la señorita Luther bromeaba o hacía en serio aquellas observaciones tan insólitas. Cuando el varonil reverendo Deegan se dirigía al púlpito para predicar su sermón, la señorita Luther
se sentaba muy erguida en el banco frente a él, escuchándolo absorta como si fuera la única persona en la iglesia. El pastor había sido capellán del ejército de los Estados Unidos y había sobrevivido a la guerra en el Pacífico, algo que se mencionaba con frecuencia en sus sermones. Hablaba con una voz que se deslizaba y que se hundía, una voz educada como la de un cantante. Fruncía el ceño, sonreía. Casi de manera audible, la señorita Luther murmuraba: sí, 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 amén, sí. Abría unos labios tan húmedos como los de un niño, parpadeaba repetidas veces. Rebeca se esforzaba mucho por oír lo que oía la señorita Luther, porque quería creer con toda su alma, porque si no lo conseguía, Jesús no entraría en su corazón y sus palabras serían como ortigas arrojadas sobre la tierra en lugar de simientes, y su destino serían las piedras que los judíos recogieron para tirárselas a Jesús por su blasfemia. Cuánto se esforzó Rebeca semana tras semana, pero seguía siendo como tratar cuando era una niña pequeña de alzarse hasta el tejado del cobertizo sin otra ayuda que los brazos, mientras sus hermanos que la habían precedido gateando se reían de ella. Lo extraño era que, cuando estaba sola, no le resultaba tan difícil creer en Jesucristo. Casi sentía que Jesús la estaba mirando con su sonrisa enigmática, porque también Jesús se había reído de Rebeca en Quarry Road. Jesús, sin embargo, la perdonó y le salvó la vida. ¿Por qué razón? La señorita Luther le había prometido que llegarían a descubrirlo algún día. La señorita Luther la había llevado al lugar donde estaba la tumba de sus padres, tan sencilla y cubierta de malas hierbas. La señorita Luther no había mencionado, por razones de tacto o porque no veía bien, los errores cometidos en el indicador. Aunque no eran personas religiosas, según me han dicho, rezaremos por ellos. Pero aquí, en la iglesia, todo resultaba más difícil de creer, pese a que Rebeca trataba de concentrarse. Cuanto mayor era el fervor con que el reverendo Digan hablaba de él, menos real parecía Jesús. En medio de aquella reunión de personas buenas y honradas, entre los bancos bien encerados de maneras nobles y voces robustas alzadas en cánticos, polvos de talco de las mujeres, brillantina y loción para después del afeitado de los hombres, la hora de abrir el libro de himnos, la sonrisa del reverendo Digan brillaba húmedamente blanca. Hermanas y hermanos míos en Cristo, elevemos nuestro canto de alegría al Señor. Se pusieron en pie. La señorita Luther cantó con tanto fervor como los demás, su cabeza alzada en esperanza, la boca como un piquito hambriento, trabajando. Una gran fortaleza es nuestro Señor. La organista, de cabellos flotantes, blancos como la nieve, atacó los compases más agudos. Bajo el vestido de rayón de la señorita Luther,
La crinolina se agitó. Rebeca cantó, cerrando los ojos. Le encantaba el crescendo de la música que se mezclaba con un rugido del agua sobre la gigantesca esclusa. Su corazón latía extrañamente y Rebeca se emocionó. De repente había esperanza. Cerró los ojos con fuerza, confiando en vislumbrar al remoto Jesús con su vaporosa túnica blanca, flotando. No le gustaba pensar en la crucifixión. Quería que Jesús fuese un ser remoto, como un ángel, como una hermosa nube que se deslizara por las alturas, llevada por el viento, porque las nubes más hermosas se formaban encima del lago y el viento las dispersaba en todas direcciones, y nadie, a excepción de Rebecca Schwartz, lo veía. Se lo explicaría a la señorita Luther, porque Rebeca quería a la señorita Luther y le estaba agradecida por haberle salvado la vida, por haberla recogido bajo la tutela de la autoridad local. Un típico caso de beneficencia. Casi no era capaz de mirar a la señorita Luther a los ojos. Casi era incapaz de hablar sin tartamudear. Amaba a un Jesús remoto que había ascendido al Padre, pero como si fuera una niña caprichosa, le desagradaba más y más que también fuese un cuerpo muerto en una cruz y que, como cualquier otro cadáver que goteaba sangre, empezara muy pronto a descomponerse y a oler. Jesús no necesitaba resucitar si no había muerto, y no necesitaría haber muerto si en lugar de someterse a sus enemigos hubiera escapado. O mejor aún, ¿por qué no había acabado con sus enemigos? ¿No era Jesús el Hijo de Dios? ¿No poseía el poder de la vida y la muerte? Las palabras son sandeces, mentiras. Toda palabra que alguna vez se haya pronunciado ha sido utilizada como mentira. Habían terminado los himnos. Los fieles procedieron a sentarse. Rebeca abrió los ojos y Jesús había desaparecido. Ridículo pensar que Jesús fuese a estar allí, convocado por el reverendo Deegan de la primera iglesia presbiteriana de Millburn, Nueva York. Rebeca trató de evitar un bostezo, uno de aquellos poderosos bostezos descoyuntadores de mandíbulas que le hacían derramar lágrimas a su pesar. La señorita Luther lo notaría y se apenaría, porque la señorita Luther se apenaba con facilidad y después la reprendería a su manera elíptica y nasal. Ahora Rebeca estaba inquieta, irritable. Cada domingo que pasaba era peor, de manera que se esforzaba por no moverse. Trataba de ser buena, pero era tan estúpido. Necedades, todo ello. Pero se decía a sí misma lo agradecida que estaba, agradecida a la señorita Luther, agradecida por estar viva. Menuda suerte. Claro que lo sabía. Podía pensarse que era retrasada mental, pero en realidad era una chica inteligente, con ojos en la nuca, de manera que sabía exactamente cómo la veía Millburn y cómo hablaba de ella. Sabía que Rose Luther era admirada y en algunos sectores vista con resentimiento.
la maestra jubilada que había recogido a la hija del sepulturero, la huérfana. Le picaban las axilas y también los tobillos debajo de los diminutos calcetines blancos que tampoco le gustaban. Se frotó un tobillo con otro debajo del banco, duro, de no ser por el sitio en el que estaba, y quien pudiera estar mirando, se hubiera rascado en la mata de vello hirsuto entre las piernas con violencia suficiente para hacerse sangrar. Capítulo 27.